una palabra buena en esta mañana. Primera de Samuel 1. Vamos a leer ahí, vamos a estar leyendo todo ese capítulo en esta mañana. Hay una enseñanza buena para tu vida en esta mañana, en ese lugar. Primera de Samuel 1. Dice así, voy a leer en traducción lenguaje actual. Si quieren lo pueden ver en las pantallas. Están en la pantalla. Dice así, en Ramá, un pueblo de los cerros de Efraín, vivía un hombre llamado Elcaná. Sus antepasados fueron Jeroam, Elihu, Tohu y Suf. Todos ellos eran descendientes de Efraín. Elcaná tenía dos esposas, Peniná y Ana. Peniná tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Verso 3. Cada año Elcaná y su familia salían de su pueblo para ir al santuario de Silo. Allí adoraban al Dios Todopoderoso y presentaban ofrendas en su honor. Allí también trabajaban dos hijos del sacerdote Elí, llamados Hofni y Finés. Cuando Elcaná presentaba un animal como ofrenda, le daba una parte de la carne a Peniná y a sus hijos, pero a Ana le daba la mejor parte, porque la amaba mucho, a pesar de que Dios no le permitía tener hijos. Como Ana no tenía hijos, Peniná se burlaba de ella. Tanto la molestaba a Ana, que Ana lloraba mucho, que Ana lloraba mucho y ni comer quería. Van conmigo, ¿verdad? Van tratando de imaginárselo lo que está pasando. Todos los años cuando iban al santuario, Peniná la trataba así. En una de esas visitas, Elcaná le preguntó a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué te afliges? Para ti es mejor tenerme a mí que tener muchos hijos. Ana dejó de comer, se levantó y se fue a orar al santuario. El sacerdote Elí estaba allí, sentado junto a la puerta. Ana estaba tan triste que no dejaba de llorar, por eso oró a Dios y le hizo esta promesa. Dios Todopoderoso, yo soy tu humilde servidora. Mira lo triste que estoy, date cuenta de lo mucho que sufro. No te olvides de mí. Si me das un hijo, yo te lo entregaré para que te sirva a ti todos los días de su vida. Como prueba de que te pertenece, nunca se cortará el cabello. Ana oraba a Dios en silencio. Elí la veía mover los labios, pero como no escuchaba lo que decía, pensó que estaba borracha. Por eso le dijo, ¿no te da vergüenza estar borracha? Deja ya la borrachera. Pero Ana le respondió, Señor mío, no crea usted que estoy borracha. No he bebido vino ni cerveza. Estoy muy triste y por eso estoy aquí suplicándole a Dios que me responda. Entonces Elí le contestó, vete tranquila y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Y Ana le dijo, verso 18, vamos, usted sí me comprende. Dicho esto, Ana regresó a comer y dejó de estar triste. A la mañana siguiente, Elcaná y su familia fueron al santuario para adorar a Dios y después de eso regresaron en su casa a Ramá. Tiempo después, Elcaná y su esposa Ana tuvieron relaciones sexuales y Dios permitió que ella quedara embarazada. Cuando nació el niño, Ana le puso por nombre Samuel porque Dios contestó su oración. Verso 21. Al año siguiente, cuando llegó el tiempo de ir al santuario para presentar la ofrenda acostumbrada, Elcaná fue a Silo con toda su familia para cumplir su promesa. Pero Ana no quiso ir con ellos y por eso le dijo a su marido, cuando el niño ya pueda comer solo, yo misma lo llevaré al santuario y se lo entregaré a Dios. Allí se quedará a vivir. Elcaná le dijo, haz lo que te parezca mejor, que el niño se quede contigo hasta que pueda comer solo y que Dios cumpla su promesa. Ana se quedó con su hijo y lo cuidó hasta que el niño comenzó a comer solo. Fue entonces cuando Ana lo llevó al santuario de Silo. También llevó como ofrenda un novillo de 3 años y 20 kilos de harina. Después de presentar en el altar al novillo, Ana y su esposo
le entregaron el niño al sacerdote Elí. Y Ana le dijo: Señor mío, hace tiempo yo estuve aquí orando a Dios. Yo le pedí a este niño y él me lo concedió. Por eso ahora le entrego para que le sirva todos los días de su vida. Y ellos adoraron a Dios. Gloria a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Algo que pasó, algo que envuelve varios personajes. Yo quisiera que entonces nos tomemos un momentico y vamos a analizar esto. Hay varias cosas que nosotros podemos sacar de aquí. Pero, ¿qué nosotros podemos ver en este pasaje? Miren, yo esto lo comentaba con Yamel cuando más o menos estaba preparando esto. Y yo le decía que nosotros podemos ver que el Caná tenía una familia. ¿Lo ven, verdad? Tenía una familia. Culturalmente era aceptado tener 2 esposas, lo que quiere decir que él estaba bien con una familia. Una tenía hijos, otra no tenía hijos. Van conmigo, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención que independientemente de la situación, en el verso 5 dice que a pesar de que ella no tenía hijos, el esposo la amaba mucho. Pero para Ana eso no era suficiente. ¿Lo pueden ver? Dice la palabra que eran personas aparentemente devotas porque cumplían con ir todos los años al templo. ¿Lo ven? Que fueron, en el relato pasaron varios años. Y dentro de las cosas que se ven es que ellos, llegando el tiempo de ir al santuario a presentar los sacrificios, ellos fervientemente lo hacían. No habla la Biblia de ningún estatus económico necesariamente, pero usted se puede dar cuenta que cada vez que iban al santuario, pues ellos definitivamente ofrecían ofrendas. Y tenían 2 esposas e hijos. O sea, él tenía 2 esposas y también tenían hijos. Y entonces yo pienso en la nevera de mi casa con mis 2 hijos y yo digo, definitivamente el que tiene 2 muchachos tiene que tener algo en su nevera. O sea, que algo económicamente ellos tenían, ¿verdad? Vamos viendo, analizando el texto, ¿verdad? Conmigo. Entonces, cada vez que Lucas, por ejemplo, quiere una galletica o quiere algo, hay que tener algo en esa despensa, porque Lucas dice que a su barriguita le da mucha hambre. Entonces, como a su barriguita le da mucha hambre, entonces él necesita tener algo para comer siempre. Yo pienso y me ubico en ese lugar, en ese tiempo, donde teniendo hijos, donde teniendo 2 esposas, donde teniendo una casa, un hogar, pues entonces tenían que tener algún tipo de sustento económico, porque encima de todo eso eran fervientes, eran devotos y cumplían con los sacrificios e iban al santuario a ofrecer sacrificios al Señor. Van conmigo, Atay. Pero nosotros podemos ver que en todo esto, aparentemente, vamos a decirlo entre comillas, eran personas normales. Eran personas de temple, eran personas de tradición. Yo pudiese decir, como dice uno, en buen dominicano, eran gente buena, ¿verdad? Aunque quizá usted conocerá a mucha gente que no necesariamente es cristiana, pero usted dirá, son gente buena. ¿Sí o no? ¿Conocen? Sí. Claro que sí. Entonces, como todas las personas tienen sus problemas, tienen sus situaciones familiares, habían pretensiones dentro de la familia de que yo sí puedo y tú no. Y había una situación familiar un tanto compleja, pero desde mi punto de vista yo diría que en lo material, no lo dice la palabra, pero yo asumo que no tenían ningún tipo de problemas materiales. Y entonces yo me río porque los varones somos tan tontos en muchas cosas y no vemos el trasfondo de las cosas. Nosotros somos muy directos,
Somos derechos. Camina por ahí, vamos derechito caminando por ahí. Los hombres somos así. Las mujeres son totalmente diferentes. Hay que entenderlas. Hermano, ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Hay que entenderlas. A veces pasamos por el frente de algo y Yamel me dice, mira qué bonito eso. Y yo digo, ah, sí, qué bonito. Y ella se molesta. Y yo digo, pero ¿y qué fue? ¿Por qué te molesta? Ah, porque es que no era bonito, era que nos paráramos a verlo, a comprarlo, a ver. Pero entonces yo no entendí porque ella me dijo, mira qué bonito, ¿sí o no? No fue eso lo que ella me dijo. Pero no era mira qué bonito, era vamos a pararnos a comprarlo. ¿Ustedes entienden? Entonces, nosotros somos derechitos todo el tiempo. Vea esto y ahí va el hombre, ring, y lo hace tal cual como usted se lo dice. Seguimos, sabemos seguir instrucciones. Y entonces hay una rutina de un comediante dominicano, y yo veo eso reflejado en mis hijos, porque ahora, como nosotros estamos tomando clases virtuales en la casa, todos, porque en algún momento son ellos que supuestamente están pasando el curso, pero también nosotros, porque tenemos que hacer tarea con ellos, tenemos que estar en la clase y todo eso. Y entonces mi hijo Caleb, el pequeño, Caleb en su mente, él está pensando en letras, en colores. Mi hijo Caleb es un artista. Entonces él pinta y hace una cosa y su mente está pensando en letras. Hoy él era la letra J pintada de leopardo. Así fue que él se levantó esta mañana. Y yo, pero tú no eres Caleb. No, hoy yo soy la letra J pintada de leopardo. Ah, pues muy bien. Y Lucas es la L minúscula el día de hoy, pintada de azul cielo. Ah, pues muy bien, no hay problema. Entonces mi hijo Caleb está en esa etapa donde él está en aprendizaje de letras, él está escribiendo y todas estas cosas. Pero entonces yo veo las niñas que tienen la misma edad de Caleb y las niñas, eso pasó la semana pasada, en la clase virtual, y la profesora fue ese día con el pelo suelto. Y estamos hablando de niños de 5 años, ¿eh? Y las niñas le dicen a la profesora, ay profesora, pero qué lindo tu pelo, te lo soltaste, fuiste al salón. Y le dice la profesora, sí fui. Y le dice, pero te queda muy lindo. ¿Qué fue lo que te echaron en la cabeza? ¿Un champú? ¿Un celofén? Y yo digo, ¿un celofén? ¿Y qué niños son estos? Quizás podamos luego compartir y repasar las cosas que tú te pones en el pelo, que si yo cuánto, y quizás pudiésemos jugar el té. Y entonces yo pienso en mis hijos que lo que están es correr en la casa. ¿Ustedes ven la diferencia? Entonces, en el verso 8, yo quiero que ustedes vean lo que yo les estoy diciendo. Verso 8, dice así. En una de esas visitas, el Caná le preguntó a Ana, ¿por qué lloras? Ana tenía un tiempo llorando, usted no sabía por qué ella estaba llorando. ¿Por qué no comes? Porque está triste, obviamente. ¿Por qué te afliges? ¿Por qué se aflige, Ana? Porque había una necesidad en su corazón. Porque había una necesidad en su corazón que él no podía llenar. ¿Lo ven? Y entonces el Caná lo que le dice es, para ti, oigan, para ti es mejor tenerme a mí que tener muchos hijos. Yo lo más seguro, si yo hubiese sido Ana en ese momento, yo le hubiese dado un boche ahí mismo. ¿Lo ven? ¿Por qué que yo digo que los hombres somos como derechos todo el tiempo? Somos como planos. Porque él no estaba entendiendo cuál era el trasfondo de lo que estaba pasando en el corazón de su esposa. Y el tema es que Ana no importaba que tenía todo lo que tenía. Yo le dije que eran de buena familia, ¿verdad? ¿Se parece a usted? Tenía buena familia. Quizá usted no es rico, millonario, pero el Señor lo ha ayudado. Usted tiene lo que necesita. Dios provee para usted cada día. Pero hay algo que a usted le falta. Hay algo que no se sacia.
Hay algo que incluso usted teniendo a su esposo ahí al lado no se sacia, no se llena. Y eso era lo que le pasaba a Ana. Era incomprendida en ese momento. Y digo incomprendida porque cuando fue y oró y habló con el sacerdote, que el sacerdote le dijo lo que le dijo, ella le dijo, usted sí me comprende. ¿Lo ven? Y a mí, esta oración que hizo Ana y esta promesa que hizo me habla de agradecimiento en el corazón. Donde el Señor le concedió esto. A mí me habla de cumplir. Me habla de que Dios siempre es fiel. Y Dios ha sido muy fiel este año. Dios ha sido muy fiel y muy bueno este año con nosotros. Y Dios cumple sus promesas. Y de alguna forma nosotros debemos ser agradecidos. Pero la gratitud no es solo un sentimiento o una reacción del momento. Lo que enseñamos y la enseñanza que está aquí es que es una decisión de nuestro corazón el ser agradecidos. Que nosotros podemos ser, independientemente de lo que ocurra a nuestro alrededor, nosotros podemos ser agradecidos. Y podemos venir y podemos derramar en oración nuestro corazón delante de Dios. Y aún allí agradecer por lo que nosotros sabemos que yo no tengo el control, sino que Dios tiene el control. Somos agradecidos por lo que Dios tiene en sus manos. Amén. Y hay un segundo pasaje que vamos a ver en esta mañana. Dios ha puesto esto en mi corazón. Y yo sé que esta palabra es para ti en esta mañana. Está en Juan 4. Vamos a leer solo unos versos. Es el pasaje de la mujer samaritana. Y voy a leer solamente unos versos literales. Y luego entonces voy a parafrasear el pasaje, ¿verdad? Y dice así. Los fariseos se enteraron, verso 1, se enteraron de que el número de seguidores de Jesús aumentaba cada día más. Y de que Jesús bautizaba más que Juan el Bautista. Cuando Jesús se dio cuenta de que los fariseos se habían enterado de eso, salió de la región de Judea y regresó a Galilea. En el viaje tenía que pasar por Samaria. En esa región llegó a un pueblo llamado Sicar, y cerca de allí había un pozo de agua que hacía mucho tiempo que había pertenecido a Jacob. Cuando Jacob murió, el nuevo dueño del terreno donde estaba ese pozo fue su hijo José. Y yo quiero hacer una pausa aquí. Si quieren los músicos pueden subir. Quiero hacer una pausa aquí porque hay dos marcadores históricos que se ven en ese párrafo. Número uno, en Génesis 33 está esa parte específica donde habla de Jacob y el pozo. Y lo menciona porque ese lugar, siendo un pozo que perteneció a Jacob, era un lugar importante. Era un lugar que tenía un sentido histórico. No era cualquier lugar, Pero al mismo tiempo hay un segundo marcador histórico que está en Segunda de Reyes 17, específicamente en el verso 24, donde se relata una historia de una guerra que hubo, donde Israel se separó en ese tiempo y había una separación entre Judá que estaba en el sur y Israel que estaba en el norte. Hubo una guerra con los asirios y el contexto histórico en el que llegó Jesús en ese momento era que los judíos y los samaritanos no se soportaban.
Entonces, para ir a Galilea, que era lo que decía, los judíos buscaban la forma de bordear para no tener que pasar por Samaria, porque no eran bien recibidos. De nuevo, ¿me entienden el contexto histórico? Pero dice la palabra en el verso 4, dice, pero Jesús tenía que pasar por Samaria. Tenía que pasar. Así que Jesús decide pasar por Samaria para visitar una mujer que estaba vacía. Que estaba vacía porque había tenido múltiples relaciones, porque estaba vacía por su pecado, porque estaba haciendo cosas carnales. Y había pasado tanto y había hecho tantas cosas y todavía estaba vacía. Todavía seguía buscando. Y hermano, hay un área de tu vida en la que tú sabes que hay un reguero. Hay un área de tu vida que es escondida. Hay un área de tu vida que es secreta. Hay un área de tu vida donde tú todavía no has encontrado la llenura de Dios. Donde tú no has permitido que Dios trabaje contigo. Y mira, hermano, Jesús tenía que pasar por Samaria. Quiere decir que Jesús, esa área de tu vida que tú sabes, que yo no sé, el Señor tiene que pasar por ahí. Jesús tiene que pasar por ahí, por esa área. Así que tenemos esta mujer, ¿verdad? Jesús viene de un lugar, va hacia otro lugar, pasa por Samaria y dice que eran las 12 del día, dice que era el mediodía. El mediodía para nosotros, ¿qué hora es? Las 12, ¿verdad? ¿Y usted sabe qué pasa a las 12? Hace calor, es lo primero. Hace calor. Es hora de comida, ¿verdad? Para nosotros también. Pero en términos de visibilidad, es la hora más visible del día. Donde hay mejor visibilidad. ¿Sabía eso? ¿Por qué? Porque eran las 12 del día, donde el sol está más alto. Y dice que había un hombre, este Jesús, que se paró y habló con esta mujer samaritana. La mujer en el pozo, ¿verdad? Una mujer que 6 veces había tratado de hacer las cosas de manera correcta, pero todavía estaba buscando más. 6 hombres pasaron por su vida. Hombres que quizá le daban todo lo que ellos podían darle, pero no era suficiente para ella. No estaba saciada. Ella todavía quería más. Y yo vi un pastor que hizo esto hace una semana. Si quiero usar ese ejemplo, yo quiero que usted se imagine un tanque grande, un tanque azul, de esos de los tanques azules que nosotros conocemos, ¿saben? Sí, díganme que sí, sí saben. Un tanque azul. Y yo quiero que usted en su mente busque 6 botellitas de agua. Y usted va a hacer esas 6 botellitas de agua en el tanque. ¿Lo está haciendo conmigo? ¿Cómo cuánto subió el agua en el tanque? Como así, ¿verdad? Nada. ¿Me entiende? Y Jesús tuvo que pasar por ese lugar. Y a Jesús no le importó quién era esa persona. Porque culturalmente hablando, una persona que había tenido 5 esposos y estaba, dice la palabra a sí mismo, y con el que estaba ahora no era su esposo, era una persona que culturalmente era juzgada. Pero a Jesús no le importa eso. Al Señor no le importa eso. El Señor quería que ella entendiera que ella era más que una relación rota, que ella era más que el dolor que ella había pasado,
que ella era más y tú eres más que eso. Tú eres más que una relación rota. Eres más que el dolor que ha pasado. Eres más que el ciclo por el que has pasado. 5 veces se casó. Quizá porque era bonita, no sé. Quizá porque era apropiado culturalmente que la mujer no estuviese sola. Pero una 6ª vez, y ese hombre con el que ella estaba ni siquiera quiso hacerla su legítima esposa. Dice el verso 10. Llegó Jesús a ese lugar y le pidió agua. Y yo le dije que había un contexto histórico. Al Señor no le importó eso. Porque es que el Señor rompe el paradigma. No importa lo que nosotros veamos. La forma de Jesús no es la forma de nosotros. Y el Señor llegó a ese lugar, mediodía, donde todo el mundo lo estaba viendo, a hablar con una persona donde cualquiera pensaría que el Señor estaba en otra cosa. Sí. Y tuvieron una conversación que lo cambió todo para ella. Dice verso 10, si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría del agua que da vida. Verso 14 dice, cualquiera que bebe del agua de este pozo vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed. Porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna. Y yo quiero que usted piense en ese tanque. Y yo quiero que usted piense en ese chin de agua que tenía en ese tanque. Y yo quiero que usted vea que en una sola conversación que ella tuvo con Jesús, ella pasó de estar vacía a estar llena. Y de estar llena a estar sobrellena. Se estaba rebosando, hermano, en una sola conversación con Jesús. Y hay un llamado para ti en esta mañana de que tú le entregues esa área que tú sabes cuál es. Y el Señor quiere llenarte en esa área en esta mañana. Yo dije en el primer pasaje que eran gente normales. Eran gente que tenían familia, eran gente que tenían dinero, era gente que no le faltaba nada, pero no es suficiente. Porque siempre hay un área de tu vida que Jesús quiere llenar.